¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Piero Uceda y hoy seré el presentador en el webinar titulado Aprendizaje autónomo y aula invertida, hallazgos de un matrimonio feliz, el cual estará a cargo de Héctor Viale. Héctor es doctorando en Administración de Negocios por ISEADE, Argentina, magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, magíster en Enseñanza de la Educación Superior por la Universidad Andrés Bello de Chile, egresado de la Maestría en Gestión en la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 31 años de experiencia en gestión y dirección de unidades académicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es el director del área de prospección académica en UPC y docente universitario. Muchas gracias por acompañarnos, Héctor. Además, recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC 2023. Y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, LinkedIn y YouTube, como Innovación Educativa UPC, y en Twitter como @InnovaEducaP. Bueno, damos a continuación inicio a este webinar. Bienvenido nuevamente, Héctor, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Piero. Muy buenas tardes con todos ustedes. Es un placer tenerlos en este webinar. Muchas gracias por su presencia. Y lo que vamos a mostrarles son unos hallazgos. No llegan a ser todavía resultados contundentes, que sí espero tenerlos dentro de un tiempo prudencial, sino son hallazgos de la relación que hay entre el desarrollo del aprendizaje autónomo y el aula invertida. Lo que vamos a hacer es mostrarles unos indicadores de estos resultados académicos, básicamente 3 indicadores: el promedio del grupo, el porcentaje de aprobados del grupo y el porcentaje de deserción también del grupo, ¿no? Con estos 3 indicadores hemos comparado esta población de estudio, que dicho sea de paso, es una población muy particular, es una población preuniversitaria. Son estudiantes que todavía no han empezado la universidad, pero están, digamos, a punto de hacerlo. Y lo hemos comparado con alumnos que ya están en la universidad después de su primer ciclo de clases, pero que no, digamos, pasaron por estos programas. Es decir, la comparación se dio después del primer ciclo de clases entre el grupo de alumnos que pasó por estos programas, que ya se los voy a mostrar, versus los que no pasaron por el programa, ¿no? Y este hallazgo, este estudio, se ha hecho en este grupo, como les comentaba, de alumnos preuniversitarios de la UPC. Todos hemos escuchado hablar del aula invertida, o hemos leído algo sobre el aula invertida, y su capacidad de generar, desarrollar o potenciar el aprendizaje autónomo en los estudiantes. Hay mucha literatura al respecto, hay bastante investigación también en relación con este tema, y nosotros en este momento hemos querido mostrar justamente si es que existe alguna relación entre el uso del aula invertida y el desarrollo del aprendizaje autónomo, haciendo uso de la tecnología, ¿no? Porque el aula invertida se puede aplicar sin uso de la tecnología, ¿no? Entonces vamos a mostrarles esos hallazgos. Pero antes quisiera revisar con ustedes algunos conceptos, de manera muy breve. Aprendizaje autónomo. ¿Qué entendemos por aprendizaje autónomo? Todos quisiéramos en la universidad contar con estudiantes que sean independientes en su aprendizaje, con estudiantes que sean autónomos, que sepan dirigir y controlar su proceso de aprendizaje.
con estudiantes que sean autorregulados y puedan monitorear todos sus sentimientos, todas sus motivaciones y sepan redirigir y rediseñar de manera oportuna su estrategia de aprendizaje. Para nosotros en la universidad, en esta etapa preuniversitaria, estamos seguros que cuando nuestros alumnos desarrollen o potencien ese aprendizaje autónomo, van a tener éxito en la universidad y más adelante en el mundo laboral, porque los estamos preparando no solamente para la universidad, sino para que sean capaces de capacitarse a lo largo de toda la vida. Entonces, todos queremos alumnos autorregulados, alumnos que hayan desarrollado el aprendizaje independiente, el aprendizaje autónomo, pero esto no es real. Nosotros en la universidad recibimos a los estudiantes con perfiles muy diversos. Entonces, lo que habría que hacer, y lo que hicimos nosotros, es en la etapa preuniversitaria, antes que empiecen clases, preparar un programa para, digamos, que esto se lleve a cabo. La otra posibilidad es preparar actividades transversales a todos los cursos durante los primeros ciclos de la universidad. Cabe señalar que este estudio no se ha hecho en base a un curso. En la mayoría de la investigación que existe en la literatura, todos los estudios se han hecho en base a un curso determinado. En este caso, lo hemos hecho en base a programas, y un programa puede tener 3, 4 o 5 cursos. Eso es, digamos, lo que lo hace esto interesante, ¿no? El otro concepto que quería revisar con ustedes antes de entrar a los resultados es el concepto de aula invertida. Si miramos unos años atrás, o varios años atrás, como en algunos casos, el mío propio, nosotros cuando estudiamos en la universidad nos limitábamos a tomar nota de lo que el profesor dictaba. El profesor transmitía su conocimiento, la teoría, y nosotros, como podíamos, tomábamos nota y muchas veces ni preguntábamos. Por un lado, por temor de repente a quedar mal, a plantear alguna mala pregunta, y por otro lado, porque el profesor muchas veces decía, disculpen, no puedo interrumpir mi dictado porque tengo que completar el temario, el contenido del curso. Y luego lo que hacíamos, nos íbamos a la casa, nos íbamos a la biblioteca o a algún otro lugar y tratábamos de descifrar lo que habíamos anotado, leíamos, buscábamos más información y así, digamos, estudiamos toda la universidad, salvo algunos casos excepcionales, algunos casos, digamos, que rompían, digamos, este esquema tradicional de clases universitarias, ¿no? Bueno, ahora el esquema o la metodología del aula invertida cambia todo este concepto, ¿no? Los primeros registros que se tienen sobre la metodología del aula invertida datan de la primera década, de los primeros años de la década del 90, con el profesor Eric Mazur, es un profesor de física de la Universidad de Harvard, y él decía, mis alumnos no me entienden. Y él da unas clases magistrales estupendas, tenía entre 150 y 200 alumnos en la universidad, pero él se daba cuenta que los alumnos no le entendían. Entonces se le ocurrió entregarle a sus estudiantes material por escrito para que lo lean y discutan entre ellos ese material antes de la siguiente clase. Él a esta metodología la bautizó como el aula al revés. No aula invertida, sino el aula al revés. Unos años después, en el año 2007, dos profesores de química de un colegio de Colorado, en los Estados Unidos, ante la inasistencia de varios de sus alumnos al colegio, era un colegio, ¿no?, debido a la
distancia que tenían que cubrir los estudiantes para llegar al colegio y faltaban mucho, y para no tener que repetir la clase cuando los alumnos, digamos, se hiciesen presentes, entonces idearon la posibilidad de grabar sus clases y las grabaron. Para ese entonces ya existía la plataforma YouTube. La plataforma YouTube, digamos, ve la luz en el año 2005. Y estos videos ellos los cuelgan en esta plataforma para que estos alumnos puedan estudiar y no se atrasen. De modo que cuando vayan a la clase, vayan al colegio, los evaluaba, resolvían problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, fue grande la sorpresa de ellos cuando estos videos los empezaron a utilizar también los alumnos que asistían regularmente a clases. No solamente los utilizaban aquellos alumnos que solían faltar, sino también los que asistían regularmente. Incluso, o mejor aún, los utilizaban cuando tenían un examen. Pero mayor fue la sorpresa cuando estos profesores empezaron a recibir correos de estudiantes que no eran de su colegio y de profesores que usaban esos videos para sus alumnos. Y les agradecían y les pedían que por favor continúen haciéndolo porque les era de mucha utilidad. Estos son los primeros registros que se tienen sobre, digamos, el aula invertida o el aula al revés, como lo llamó el profesor Eric Mazur. Este sistema del aula invertida o la metodología del aula invertida lo que hace o lo que hizo inicialmente es sacar de la presencialidad, de la comunicación directa con el profesor, algunas actividades para que el estudiante las desarrolle de manera independiente. ¿Qué significa esto? Algunas actividades cognitivas del nivel inferior de la taxonomía de Bloom, como por ejemplo comprender, o actividades como leer, ver, escuchar, escribir, no hacerlas en la sesión presencial con el profesor, porque son actividades, como comentábamos, del nivel inferior de esta taxonomía. De modo que esto lo podía hacer el estudiante de manera independiente. Y luego, las actividades cognitivas de nivel superior de la taxonomía de Bloom, como por ejemplo evaluar, crear, resolver problemas, resolver casos, etcétera, ya se podían, digamos, o se deberían desarrollar en conjunto con el profesor. Con esto de la tecnología de la educación a distancia aparecen dos términos que antes casi ni los conocíamos, pero que ahora se utilizan con mucha frecuencia, que son las horas síncronas y las horas asíncronas. En las horas síncronas está conectado el profesor con todos los estudiantes, ya sea a través de la computadora o en una clase presencial, pero es síncrono. Y las horas asíncronas son aquellas horas pues, en las que el alumno hace, digamos, uso de su autonomía y hace un estudio o un aprendizaje independiente, solo. Esto no significa que, digamos, la secuencia semanal del dictado de un curso o del desarrollo de un curso, para no decir dictado, del desarrollo de un curso, sea siempre asíncrono y luego síncrono. Podría ser asíncrono, síncrono y nuevamente asíncrono. Y en esta tercera actividad asíncrona ya podríamos incluir algunas actividades cognitivas de nivel superior de la taxonomía de Bloom, luego de haber pasado por la síncrona. Y en esa tercera actividad, la segunda asíncrona, hacer foros de discusión, evaluar, etcétera, que por supuesto están en el nivel superior de la taxonomía de Bloom. Nosotros en UPC hemos desarrollado los cursos de estos programas, de los cuales les voy a mostrar los resultados, siguiendo una secuencia que hemos denominado Motívate, Aprende y Aplica.
El primer término de esta secuencia, motívate, es asíncrono. El alumno ve videos, trabaja con material multimedia, lee lecturas, pero tiene que hacerlo porque si no lo hace, no va a tener éxito en la siguiente sesión, que es la sesión síncrona con el docente, ¿no? Entonces, el aula invertida, resumiendo, lo que hace es voltear la experiencia que todos nosotros hemos tenido en el colegio y en la universidad. Se le da al estudiante la responsabilidad de su propio aprendizaje. Muy bien. ¿Qué sucede cuando combinamos el aula invertida con la tecnología? Es decir, cuando se da el matrimonio. La gran ventaja que nos brinda la tecnología, ya se podrán imaginar ustedes, es la cantidad de materiales que están al alcance. Videos, lecturas, material multimedia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vayamos a diseñar los cursos, podemos hacer uso de todo este material. Sin embargo, yo recomiendo que se diseñen los cursos, que se diseñe el curso, de manera tal que la clase asíncrona o la síncrona estén totalmente integradas. Porque si voy a coger materiales que ya existen, puedo hacer un buen curso definitivamente, pero en algún momento podría dar la sensación de ser como un Frankenstein, ¿no? Armado de una manera un poco forzada. El éxito, en realidad gran parte del éxito de esta metodología del aula invertida radica en el diseño de los cursos y saber en qué etapa, pensando siempre en estas actividades cognitivas de la taxonomía de Bloom, en qué etapa darle la hora asíncrona y en qué etapa o en qué momento generar esa discusión con el docente y con el resto de los estudiantes. Los hallazgos. Entremos a los hallazgos. Como les decía, les voy a presentar resultados de 3 programas. Nosotros en la universidad, el área, digamos, a la cual yo pertenezco, maneja 7 programas. Estamos justamente, o hemos empezado, digamos, como excusa en la época de la pandemia, el 2020, a rediseñar todos nuestros cursos con el apoyo del área de DAO, en particular con Jessica Lásica, con quien estoy muy, muy agradecido, pero no hemos terminado todavía de rediseñar todos nuestros cursos, ¿no? Nos faltan todavía. Pero sin embargo, a pesar de no haber rediseñado algunos cursos, hice el estudio con los alumnos que no pasaron por ese programa que no ha sido rediseñado y los resultados no fueron favorables. Pero con los alumnos que sí pasaron por los cursos rediseñados, siguiendo el método o la metodología del aula invertida, los hallazgos en realidad son sorprendentes. Y digo hallazgos porque todavía, como les comentaba, hay que profundizar un poco más en esto, ¿no? Entonces, estos son los 3 programas que estudiamos. Los 2 primeros son programas de inducción, es decir, ya entraron a la universidad, pero no han empezado sus clases. Están en una etapa previa, en la etapa de inducción a la universidad. Y el tercer programa sí es un programa para postular a la universidad, en particular a la carrera de medicina. Y los 3 indicadores que medimos fueron el promedio, el porcentaje de aprobados y la deserción. Veamos, el primer programa, el programa de excelencia académica
conocido como PEA. Es un programa de inserción a la universidad, no convalida nada, aquí nadie postula, ya todos ingresaron a la universidad, simplemente están esperando que llegue marzo o agosto para poder empezar sus clases. Es un programa gratuito, 100% virtual, es un programa a distancia y tiene una duración de 3 semanas. En 3 semanas no podemos desarrollar un curso completo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que quiero comentarles es que el corazón de este programa o de estos cursos no es darle al alumno una base académica, porque en 3 semanas no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué le damos? ¿Qué queremos potenciar en ellos durante estas 3 semanas? Aprendizaje autónomo. Que sepan cómo estudiar. Y esto lo hacemos a través del aula invertida. Incluso antes de la primera sesión presencial, o mejor dicho, antes de la primera sesión síncrona, ojo, antes de la primera sesión síncrona, el estudiante ya tiene que hacer una pequeña tarea académica, asíncrona. Claro, una cosa muy sencilla, ¿no? Tiene que leer algo y contestar algunas cositas. Pero ya tiene que tener esa responsabilidad y no pensar, no, yo necesito mi primer día de clases con el profesor al frente para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces ya ahí lo estamos empujando a dar ese primer paso. Ahí podemos ver que está dirigido a todos los incorporados que van a empezar sus clases con las asignaturas del ciclo 1. Todos los cursos de este programa han sido diseñados siguiendo esa secuencia de motívate, aprende y aplica, con horas síncronas y horas asíncronas, que esto varía por cada curso. De repente algún curso tiene 2 síncronas, 2 asíncronas, o 3 asíncronas y una síncrona, depende del diseño del curso, depende mucho del coordinador, ¿no? Y esto se trabaja en equipo, como les comentaba, con el área de edad. Los cursos son los que ustedes pueden ver ahí abajo, 3 cursos nada más. Coaching para el aprendizaje universitario. Este curso es fundamental, los alumnos siempre se acuerdan de este curso, porque aquí el alumno tiene que aprender a organizarse, tiene que aprender a revisar sus procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Introducción a la matemática básica. Usamos como, voy a decirlo así, como excusa el curso de matemática básica. Vemos algunos temas del curso, porque no se puede completar en 3 semanas un curso de nivel universitario, pero aplicamos toda la metodología del aula invertida en ese curso. Y lo mismo con el curso Introducción a la redacción y comprensión de lectura. También, aula invertida, horas asíncronas y horas síncronas. Estos son los resultados. Como les comentaba, esto lo trabajamos durante el año 2020. Nos tomó más o menos el rediseño de los cursos 8 o 9 meses. No fue fácil. Estos estudiantes llevaron el programa el 2021 y los resultados o el estudio lo hicimos en los 2 ciclos o en los 2 semestres académicos del 2022. Aquí lo pueden ver, 2022-1. Y luego les voy a mostrar los resultados del 2022-2, es decir, los 2 primeros semestres. En la columna de la izquierda tenemos los indicadores. Está el número de alumnos, el promedio, la tasa de aprobación y la tasa de deserción. En la segunda columna están los resultados de estos indicadores de los alumnos que no estuvieron en los programas. Y en la columna de la derecha extrema están los resultados de los indicadores de los alumnos que sí pasaron por nuestros programas. Es decir, estuvieron estudiando esas 3 semanas con nosotros con la metodología del aula invertida y en las cuales, o a través de las cuales, digamos, impulsamos o potenciamos en ellos el aprendizaje autónomo. El primer indicador es el número de alumnos
4.472 alumnos de pregrado que no pasaron por nuestros programas versus 2.428 alumnos que sí pasaron por nuestros programas. Un poco más de la mitad, ¿no? Atendimos a un poco más de la mitad. El programa, como les comentaba, es gratuito, no es obligatorio y solamente, digamos, participaban del programa aquellos que voluntariamente lo deseaban, ¿no? El promedio para los alumnos que no pasaron por el programa al terminar el primer ciclo en la universidad 1548 versus el promedio de los alumnos que sí pasaron por el programa al terminar el primer ciclo también 16,42. En relación con el porcentaje de aprobación, tenemos un 86,64% versus un 93,14%, favorable a los alumnos que sí pasaron por el programa. Y el último indicador, el de la deserción, tan importante para todos, el 9,08% de los alumnos que no pasó por el programa desertó versus el 4,18% de los alumnos que sí pasaron por el programa, ¿no? Algo similar podemos ver en el segundo semestre académico, el 2022-2. Aquí ya eliminé las columnas interiores y me quedé solamente con los resultados finales. La primera columna, indicadores; la segunda, resultados de los alumnos de pregrado después de acabar el segundo ciclo de la universidad; y la tercera columna, resultados de los indicadores de los alumnos que pasaron por nuestros programas al terminar también el segundo ciclo de la universidad. También el número de alumnos que participó en nuestros programas está por encima del 50%, más de la mitad de alumnos. El promedio también es favorable, 16,14 versus 15,48. La tasa de aprobación, 93,74 versus 89,56. Y lo mismo con la deserción. En este caso, por supuesto, la deserción es menor, ¿no? 1,86% versus 2,16. El otro programa que analizamos fue que se llama pre-UPC, pero no es una pre en el concepto que todos tenemos, ¿ah? No es para postular, es simplemente un programa que tiene ese nombre, pero es para estudiantes que ya ingresó a la universidad y que lo que buscan es una base para, digamos, empezar las clases en la universidad, digamos, con el pie derecho. En este caso, no es gratuito el programa, sí tiene un costo, 100% a distancia, 100% virtual, aunque la próxima edición la vamos a hacer mixta, es decir, vamos a incluir también sesiones presenciales para que el alumno elija, ¿no? Pero la medición aquí, al momento de la medición, fue virtual, ¿no? En este caso, el programa tiene 8 semanas de duración. Acá sí podemos darle, digamos, más base académica al estudiante. Son 8 semanas versus las 3 del programa anterior, es más del doble, ¿no? Nuevamente, también seguimos la secuencia en el diseño de los cursos del Motívate, Aprende y Aplica, con horas síncronas y horas asíncronas, y los cursos son los que podemos ver en las últimas líneas. Aquí hay que destacar que el estudiante de este programa o los estudiantes no todos llevan los mismos cursos. Llevan los cursos según su orientación vocacional. Por ejemplo, un estudiante de arquitectura llevará pues los cursos propios para un estudiante de la universidad de la carrera de arquitectura. Por ejemplo, el taller de arquitectura no lo lleva un estudiante de ingeniería ni un estudiante de negocios, solamente el de arquitectura. Por ejemplo, el curso de química o el curso de biología solamente para los estudiantes de ciencia de la salud. O sea, el estudiante lleva las asignaturas propias de la carrera elegida por ellos mismos, ¿no? Y aquí están los resultados. En este caso, la diferencia numérica es importante. Hay un costo, no nos olvidemos que hay un costo, probablemente eso ha hecho esta discriminación.
En la segunda columna, al igual que en los casos anteriores, están los resultados de los alumnos de pregrado que no pasaron por el programa. Y en la extrema derecha están los resultados de los alumnos de pregrado, pero que sí pasaron por el programa. Y estos son los resultados al terminar el primer ciclo, el 22-1. Vemos ahí el promedio. En este caso no es tan grande la diferencia, pero sí hay una ligera diferencia. Lo mismo sucede con la tasa de aprobación, también es mayor para los alumnos que sí pasaron por el programa, y la deserción, ¿no? También es menor que el grupo de alumnos que no pasó por el programa. Seguimos a este mismo grupo y analizamos el 2022-2, al finalizar el programa 2022-2. Nuevamente se repite, digamos, los indicadores favorables para aquellos alumnos que sí pasaron por el programa, ¿no? Y el tercer programa es este programa que nosotros llamamos PREMED, y en este caso se trata de una población de estudiantes que desean ingresar a la UPC, todavía no son alumnos de la universidad, para estudiar la carrera de medicina, ¿no? Tampoco es gratuito. Al momento del estudio, el programa fue virtual, 100% virtual. Actualmente ofrecemos una figura, digamos, flexible. El estudiante elige si quiere virtual o si quiere presencial. Este programa dura 17 semanas. 17 semanas, dirigido a todos los escolares y no escolares que desean estudiar medicina. Nuevamente, hemos seguido la secuencia del Motívate, Aprende y Aplica. Tiene horas síncronas, horas asíncronas. Y los cursos son los que estamos viendo ahí en las dos últimas líneas, ¿no? Cursos propios para la carrera de medicina. Y estos son los resultados. 332 alumnos de la carrera de medicina que no pasaron por este programa versus 63 que sí lo hicieron. El promedio es mejor para los que sí pasaron por el programa. El porcentaje de aprobados también es mejor. Y lo mismo sucede pues con la tasa de deserción, ¿no? Que en este caso la diferencia es bastante grande, ¿no? Esta misma cohorte, al finalizar el 2022-2, arroja estos resultados. Acá sí vemos que el promedio del grupo de alumnos que pasó por este programa es menor que el promedio del grupo de alumnos que no lo hizo. Pero los otros indicadores sí siempre son favorables para todos los estudiantes que pasaron por el programa. Pero bueno, así es pues una investigación, ¿no? Tenemos que ver qué está sucediendo y ver si es que efectivamente estos indicadores, como lo hemos visto en los programas anteriores, van a ser siempre favorables o no. Son hallazgos que a mí me han emocionado porque el tema de la deserción sí lo tenía claro. Siempre un estudiante que hace un programa, digamos, de inducción preuniversitario, siempre muestra una menor deserción como una conducta, digamos, promedio, pero no lo tenía claro con el promedio ni con el porcentaje de aprobados. Por eso es que me ha animado a seguir, digamos, investigando estos hallazgos y ver si es que más adelante podemos, digamos, ofrecer un resultado contundente, ¿no? Ahora, estos son resultados cuantitativos. Tengo también un resultado cualitativo. La universidad todos los años mide, digamos, si sus estudiantes en pregrado son promotores o no de la universidad, es decir, si están satisfechos, contentos con la universidad. Entonces tenemos un indicador que se llama el Net Promoter Score, que se aplica todos los años. Y aquí podemos ver en la columna de la izquierda el indicador del primer ciclo, ojo, de los alumnos del primer ciclo de pregrado, sin considerar a los alumnos que pasaron
digamos, por el área, ¿no? Por nuestros programas. En este caso, fíjense en la columna de la extrema derecha, el porcentaje de satisfacción del estudiante que pasó por los programas es mayor que el porcentaje de satisfacción de los que no pasaron por el programa. 55 versus 51%. Y este es un indicador que se mide en la segunda parte del año. Entonces, esto a mí, la lectura que yo hago es que efectivamente el alumno se ha sentido con las herramientas para poder enfrentar pues, su vida universitaria de manera exitosa, ¿no? Sin embargo, este análisis cualitativo también hay que profundizarlo un poco más. Conclusiones. Sugerimos promover el aprendizaje autónomo entre nuestros estudiantes. Esto que yo les he mostrado son solamente hallazgos. Queremos y creemos que los resultados más adelante van a ser contundentes, van a ser muy, muy reveladores, ¿no? De modo que podamos afirmar que efectivamente entre el aprendizaje autónomo y el uso del aula invertida existe pues un matrimonio feliz. Si bien esta metodología del aula invertida empezó en un ambiente universitario, como lo hemos visto al inicio, este estudio es también un ambiente preuniversitario, universitario. La metodología del aula invertida se ha extendido a todos los niveles educativos, a nivel primario, a nivel secundario, pero la mayoría de las investigaciones se han dado a nivel universitario. No hay mucha data en relación con la aplicación de esta metodología en el nivel secundario ni en el nivel primario. Lo que sí sugerimos es que en la etapa escolar, si se va a aplicar una metodología invertida, del aula invertida, siguiendo digamos, esta secuencia de las horas asíncronas, de las horas síncronas, sí sería importante involucrar a los padres de familia y, por supuesto, a los alumnos mismos, porque es totalmente nuevo. Un alumno universitario lo puede entender, es más independiente, más maduro, etcétera. Pero de repente en la escuela podría haber, digamos, algún inconveniente, ¿no? O algún rechazo. Esta es la bibliografía, son referencias bibliográficas, de las bases de datos bibliográficas, ¿no? Revísenlas, esto lo voy a dejar. Hay estudios bien interesantes, pero como les digo, la mayoría son de cursos a nivel universitario. Muy bien, eso era lo que quería mostrarles. Seguiremos en este sentido. Y no sé Piero, si tengamos alguna consulta. Sí, gracias, muchas gracias, Héctor. Excelente exposición, bastante interesante el tema. El aula invertida. Bueno, sí, de hecho tenemos un par de consultas. Y mientras te comento cuáles son las preguntas, comentarle al público que hay una breve encuesta, la voy a lanzar en este momento y va a aparecer en sus pantallas. Le agradecería por favor que todos la puedan contestar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí Roxana Canales tiene una consulta. Dice, ¿cómo puede hacer un alumno nuevo para participar del programa de inserción en la vida universitaria gratuita antes del ciclo 1? ¿A quién debe contactarme? Ya, yo voy a aprovechar para hacer un publicherry entonces. Excelente, excelente. Roxana, comunícate con el área de admisión y pregunta por estos programas. Encantados, con mucho gusto de atenderte. Nosotros como área no nos encargamos de vendernos, nos encargamos del diseño, del seguimiento, de la parte académica. El área de admisión se encarga, digamos, de ofrecernos. Excelente, Héctor. Roxana también comenta lo siguiente, dice, en sesiones remotas, no presenciales, los alumnos del primer ciclo tienen terror de encender sus audios y dar una pequeña opinión en clase. Igualmente tienen pavor de encender sus cámaras. Esto dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Se podría incorporar una materia para que se sientan cómodos de opinar y mostrar sus rostros? Muy bien. Nosotros cuando recibimos a los alumnos en estos programas, les entregamos una pequeña
separata, no es muy extensa, donde se habla de la importancia de encender la cámara y de intervenir. Ahora, siempre, no falta el alumno que dice yo no tengo cámara, pero siempre se les advierte que es importante que la tengan, que vean la forma de conseguirla. Sí es cierto, esto queda en la duda del profesor si es que los alumnos lo están siguiendo, si es que no prenden la cámara, ¿no? Lo único que hacemos es siempre motivarlos a través de todos los cursos, a través de los 3, 4, 5 cursos que tenga cada uno de los programas. Lo que hacemos es pedirles y decirles, ojo, que en la universidad te van a pedir que prendas la cámara, es importante por un tema también de educación, de respeto, de ver a tu interlocutor, ¿no? Y conocer, digamos, con quién estás hablando. No es una tarea fácil, pero sí, efectivamente, estamos batallando siempre con eso y no puedo decirte que lo conseguimos al 100%, pero sí estamos avanzando con ese tema de la cámara encendida, ¿no? Correcto, Héctor. De hecho, es un tema todo hay una problemática, ¿no? Que se está dando día a día. Aquí también comentaba Angelín Venegas, comentaba, con aplicaciones como Droidcam, los estudiantes pueden configurar su celular como cámara web desde su PC. Es un aporte que da Angelín Venegas también, por el tema de los problemas técnicos, entiendo, ¿verdad? También comentaba Roxana, ¿no? Ha levantado la información, dice Roxana, y el problema es que no es que tengan fallas técnicas, dice, el problema es que se sienten con mucho miedo de hacerlo, tienen problemas de socializar, ¿no? Creo que por ese lado iba el enfoque de Roxana. No sé si tienes algún comentario adicional, Héctor. Sí, si bien los estudiantes de estas generaciones son estudiantes nativos digitales, usan el TikTok, el Instagram, se muestran. Cuando hablamos de temas académicos, para ellos ya es otra cosa, ya implica, ya digamos, los acerca a un temor infundado. Si es jugar, lo hacen, se graban, se ríen, pero cuando hablamos de temas académicos, en los cuales de repente ellos no se sientan seguros, pero no se sienten seguros por el tema académico, no tanto por el tema de la socialización, porque en su grupo de amigos lo hacen. Es una cosa, Roxana, de ir trabajándolo poco a poco. Es un tema generacional, el tema académico unido con la tecnología, con lo que ellos usan, con lo que juegan todos los días, no es fácil de que lo entiendan. Y es algo que hay que ir trabajando, y si empezamos desde esta etapa preuniversitaria, mejor aún, ¿no? Correcto, correcto, Héctor. Habían algunos comentarios adicionales. Déjame te los comento. A ver. Por aquí Pierina también comentaba, decía, ¿qué hacer cuando un estudiante no revisó el material antes de la sesión de clases? ¿Cómo evitar que esto afecte el desarrollo de la clase y sobre todo a ellos mismos? Qué interesante. Ya, buena pregunta, interesante. Estos programas que tienen las horas asíncronas tienen, digamos, dos figuras importantes. La primera es que durante las horas asíncronas hay un profesor asistente que los acompaña, pero no de manera asíncrona, sino de manera asíncrona. Es decir, si el estudiante, por ejemplo, tiene alguna duda en ese momento que está haciendo el estudio, digamos, de manera autónoma, para no esperar la siguiente sesión síncrona con el docente principal, le hace las consultas en cualquier momento al asistente, ¿no? Que es lo que nosotros en UPC conocemos como el asistente de aprendizaje a distancia, el AAD, ¿no? Y este asistente, perdón, además de ayudarlo con las dudas que tenga el estudiante, revisa que efectivamente todos hayan completado la tarea diseñada para ese momento asíncrono. Entonces, esa es una de las tareas principales de este profesor asistente.
En segundo lugar, el otro personaje que hay en estos 3 programas es el asesor académico. Este asesor, en coordinación con el AAD, si es que un alumno no completa la tarea, lo llaman, se reúnen con él y tratan pues de alguna forma de entender qué es lo que está pasando y le explican que si no lo hace va a tener, digamos, problemas con la siguiente sesión síncrona y que probablemente hasta ya tuvo el problema, ¿no? Entonces, no dejamos al estudiante a su libre albedrío. Esta sesión asíncrona está diseñada mucho antes que empiece el programa, ya está en un 100% diseñada, y esto se le hace un seguimiento a cada uno de los estudiantes a través del AAD y con el asesor académico. Correcto, Héctor. Bueno, hemos llegado ya a la parte final. Te agradecemos mucho, Héctor, por tu exposición, muy excelente. Y bueno, agradecerle también a todo el público por acompañarnos el día de hoy. Conmigo será bien hasta la próxima. Les agradecemos a todos y que tengan pues una excelente tarde. Gracias nuevamente, Héctor. Muchas gracias, hasta luego y que les vaya muy bien.